Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Hola César, buenas tardes. Acá nuevamente grabando nuestro programa para poder publicarlo el día de mañana. Ujú. Estamos jueves 16 de noviembre y vamos a comentar algunas cosas que a nuestro criterio es importante analizar. Se habla mucho del problema económico y se atribuye al gobierno de Pedro Castillo, en gran medida, lo que está pasando en el país con la recesión y con los problemas económicos que la verdad el gobierno no lo está manejando nada bien. Entonces, una de las cosas que dijo Rosa María Palacio, pues claro, pues cómo no va a ser por culpa de Pedro Castillo si han querido estatizar el gas. Estamos remontándonos a octubre del 2021. La memoria siempre es importante mantenerla para poder tener un análisis más fidedigno de los hechos. Y yo Ujú. creo que se ha equivocado Rosa María Palacio, que es una persona a la cual yo sigo porque sus comentarios en relación a temas jurídicos me parece que son comentarios referentes para que nosotros podamos tener una mejor impresión de los hechos. Acá se ha equivocado por completo. Lo que comentó en la mañana, como repito, es de que sí, pues Pedro Castillo quiso estatizar el gas. Entonces acá está el comentario de Pedro Castillo a raíz de un pronunciamiento que se hizo al interior del país con respecto al gas de camisea. Y sí, en realidad él habló con la palabra estatizar. Pero él se corrigió porque el asesor económico de esos momentos era el ministro de Economía, Pedro Franque. Cuando se emplea la palabra nacionalizar y estatizar es muy confuso, parece ser lo mismo. Entonces, la estatización básicamente lo que significa es que el Estado se apropia de un bien privado y lo usa para los fines que crea conveniente dentro del país, por supuesto, ¿no? Entonces, la palabra nacionalización que ha usado Pedro Franque cuando ha hablado de gas de camisea, él lo define así. Nacionalizar el gas de camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos, en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso. Entonces, eso me parece importantísimo aclarar. La misma Rosa María Palacios ha dicho más de una vez que los defectos de unos no hacen santos a otros. Entonces, lo que ella quiere atribuirle al gobierno de Pedro Castillo, yo le pediría que se informe un poquito más, que no pierda la imparcialidad que creo yo ha tenido en todo lo que ha pasado en el Congreso con respecto a la Junta Nacional de Justicia. Sus opiniones han sido muy equilibradas, muy bien documentadas y pegadas al derecho nacional e incluso al derecho internacional cuando hablamos de las Cortes Supranacionales. Yo no sé qué constitución se está defendiendo, porque la cantidad de leyes que han sido aplicadas para modificar artículos de la Constitución son emblemáticamente importantes, porque eso significa que la Constitución está por debajo de la ley en la práctica, cuando debería ser al revés. Y por otro lado, si se piensa regresar a la bicameralidad, estamos hablando de por lo menos 55 artículos de la Constitución que tienen que ser reformados. Entonces, si lo que está no se reconoce y lo que está quiere reformarse a través de los votos en el Congreso, entonces, ¿qué constitución se está defendiendo? Yo he dicho más de una vez que para mí el gobierno de Pedro Castillo ha sido un gobierno corrupto, donde han habido personas que lamentablemente han estado comprometidas de manera involuntaria, como Pedro Franque, o como la premier Mirta Vázquez, o como el ministro del Interior, Avelino Guillén, ¿no? Que son gente honesta, que no han tenido nada que ver con, con lo que pasó en el Baño Palacio, con lo que pasó con los sobrinos, con lo que pasó con Silva, con lo que pasó en Petroperú, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, es importante aclarar eso, ¿no? Y decir una vez más que el problema de Pedro Castillo no ha sido un tema ideológico que ha puesto al país en una situación muy complicada, ha sido la corrupción de su entorno lo que llevó a él o lo llevó a hacer lo que hizo el 7 de diciembre. La influencia de Cerrón en la votación
empujó a Pedro Castillo, según mi criterio, a tomar esa absurda decisión. En fin, ese era un comentario poco salido del contexto usual que nosotros analizamos acá, César. Con respecto a Rosa María Palacios, lo había dicho en el programa anterior, uno puede discutir sobre los medios, pero difícilmente sobre los fines, porque los fines implican una manera de ver el mundo, una forma de esperar que el mundo sea como uno lo imagina o como uno desearía que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el que una persona sea extremadamente liberal desde el punto de vista económico, muy conservadora desde el punto de vista social, implica una cosmovisión. Igual, en el otro sentido, una persona muy liberal en términos sociales y protectora, estatista en términos económicos, implica de nuevo otra forma de ver el mundo, ¿no? No podemos, creo yo, criticar el punto de vista general de Rosa María Palacios. Lo que puede hacerse, como tú lo has hecho, es hacer recuento de lo que en realidad sucedió. Pero al mismo tiempo, también te lo dije antes, creo que el gran problema con Castillo y con Franque es que nadie le creía. Entonces él podría haber escrito todo lo que sea, pero no tenía ya credibilidad. Su gobierno, de entrada, para mucha gente no tenía credibilidad. Mi opinión sobre Pedro Franco es que era un hombre y sigue siendo un hombre muy honesto, pero el problema es que estaba bajo la sombra de este gobierno de Castillo. Sí, pero mira, estamos hablando del 26 de octubre de 2021, o sea, a ver, julio, agosto, septiembre, 2 meses y casi 3 meses del inicio de gobierno de Pedro Castillo. Todavía en esos momentos, básicamente quizás lo que se estaba comentando de la actitud de Pedro Castillo, lo que había pasado en Zarratea, Ujú, tendría que investigar de nuevo para ubicarnos bien en el tiempo, pero no se estaba hablando de lo de Bruno Pacheco, no se estaba hablando de lo de Silva, no se estaba hablando de los sobrinos, nada. Entonces era básicamente el primer trimestre de gobierno de Pedro sí, Castillo, sí, ¿no? claro, claro. Pero bueno, su plan de gobierno primero había sido más o menos hecho por Cerrón, ¿verdad? Y correligionarios. Entonces era un plan de afinidad cubana, sombras chinescas, por llamarlo de una forma. Entonces, claro, con ese background era complicado creer que alguien hablara así de libertad de empresa y todo lo demás, ¿no? Ujú. A eso me refería. Bueno, yo quisiera terminar esta parte Sí. de nuestra reunión, César, comentando algunas cosas que propuso Pedro Franque, que no se cristalizaron porque el Congreso no le dio luz verde a nada de lo que él llevó como propuesta Ujú, legislativa. No le hicieron absolutamente ningún caso en relación a las de Camisea, que lo que el espíritu realmente era renegociar el contrato, que creo que es lo justo. No puede ujú, ser que en Chile se esté pagando por el gas natural peruano menos que en el Cusco. Entonces, eso es un sinsentido. Y es una cosa que Pedro Pablo Kuczynski lo protegió, pero con U- efusivo entusiasmo. Uñas y No se pueden dientes. cambiar los contratos, que tiene que haber estabilidad jurídica, pero un contrato se puede renegociar. Eso no está prohibido por la ley. Ujú, Entonces, eso, por ejemplo, no fue aceptado. No fue aceptado el impuesto a las sobreganancias mineras. En esos momentos, bueno, el Perú es un país por excelencia minero. Los commodities básicamente están restringidos en gran medida al tema del precio de los metales, el precio internacional de los metales. ujú, Entonces, las empresas mineras iban a tener sus utilidades y por encima de eso, es decir, no se iba a aplicar un impuesto adicional a lo que ya estaba taxeado, sino básicamente por encima de las sobreganancias para que ese dinero del erario nacional se invirtiera en salud y educación. Dígame, ¿eso tiene algo de comunismo? No tiene nada ni de comunismo, ni de fascismo, ni de nada. Básicamente es un análisis de un economista serio que ve que hay una brecha social que hay que acortarla, así es. ¿no? Y Ujú, que nadie la reconoce en el Congreso.
No sé si en el país, hablando de la ciudadanía limeña y de las grandes ciudades, en Piura, en Trujillo, en Arequipa, reconocen qué cosa es una brecha social. Teniendo al costado gente, porque el Perú, tú caminas 2 cuadras y estás pasando de una realidad a otra muy fácilmente. ¿Mm? Ujú, Los límites entre Surquillo y San Borja, o los límites entre San Borja y por donde está Ate, por ejemplo, son muy diferentes. Entonces uno no tiene que viajar a otro país para darse cuenta de lo que pasa cerca de ti. En fin, me parecía importante hacer esto, un poco también rescatando los valores que ha tenido el gobierno de Castillo en algunas individualidades. A mí me irrita cuando escucho a Otárola hablar del corrupto gabinete. Es como que, no sé, en la casa de una familia hay un drogadicto y diga la familia drogadicta o la familia de drogadictos, ¿no? Uniformizando a todos sobre lo malo o sobre las cosas no favorables de esas personas. Entonces, no me parece bien que se hable así de Pedro Franque, de Mirta Vázquez, de Avelino Guillén y de otras personas, del ministro de Salud Ceballos. El ministro de Salud Ceballos ha hecho una labor extraordinaria en la pandemia, ujú. extraordinaria. Mejoró muchísimo lo que había dejado el último ministro de Salud de Sagasti, ¿no? Y pudo hacer de que se compraran muchísimas más vacunas y se evitaran cientos de miles de muertes en el país. Entonces, hablar de que ellos han sido corruptos, eso la verdad que irrita a cualquiera. Ujú. Discúlpame, César, que sea un poco hablar No, 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 al contrario, de yo mi creo que, descontento y de mi pero, realmente repudio a personas que hablan como Tarola, ¿no? no, está muy bien, y yo creo que hay una enorme hipocresía en la manera de usar el lenguaje. Me hace recordar un debate de los años 60 entre Chomsky y Michel Foucault. Chomsky, que es un lingüista, y Foucault, que es un filósofo. El lingüista defendía más bien la relatividad de la influencia del lenguaje. Es decir, cambias tú algunas cosas, pero no necesariamente cambias las estructuras. Y el Ujú, filósofo creía que el lenguaje podía cambiar las estructuras de una u otra manera, es decir, que el lenguaje que usas para representar al mundo influye tanto que puede cambiar realmente el mundo que estás viviendo. Ahora, es un debate viejo, dicho sea de paso, entre los nominalistas y los esencialistas. No se han cambiado las discriminaciones a pesar de que se trate con pinzas lingüísticas al menos a la gente. Y yo creo que eso puede ser un peligro porque es adormecer la conciencia de lo que está ocurriendo y no mirar ujú. de frente las cosas, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en cuanto a, vamos, estás diciendo algo visceralmente y eso es lo que tiene que suceder. A veces cuando digo enfermedad terminal, a veces enfermedad terminal disimula muy bien, se está muriendo, ¿no? Así de simple. Llamar persona de la tercera edad a un viejo es evitar la palabra vejez, ¿no? Que tú y yo ya estamos sintiendo. Entonces, la cosa sí, eso tiene que ver, creo, con lo que estás diciendo. Está muy Bueno, bien. será en San Diego. Ya yo todavía corro. ¿Mm? Ah, Me voy sí. al gimnasio los domingos, un Oh, trabajo wow. físico, etcétera. Wow. Bueno, para muchos periodistas, no pocos, esto ha sido un fracaso más, como dice el vals de Dina Boluarte en, en el extranjero, ¿no? Ella tenía solo una participación el día miércoles y fue eliminada la actividad. O sea, obviamente ella no lo ha hecho. Los organizadores del evento han sido los que han sacado la ponencia que iba a hacer Dina Boluarte junto con el representante, el CEO de Organon, que es una empresa farmacéutica muy importante en el Perú. Hablan de que básicamente ellos fabrican medicamentos para la mujer, pero no solamente es eso. También hay algunas medicinas que yo he visto y he usado en anestesia de ellos. Es una empresa gigantesca, ¿no?
y era una buena oportunidad para que, asesorada por todo el entorno que ha ido a este evento, pues mostrara las bondades para los empresarios que estaban escuchándola. Esto se retiró de la programación la única actividad que tenía la presidenta Dina Boluarte en este evento, como repito, ¿no? Entonces, miren todo lo que ha hecho, ¿no? La cantidad de gente que ha ido a acompañarla. No sé, para ella ha tenido la intención de que los congresistas que la han acompañado, probablemente para que no voten en la censura de su ministro, probablemente, o, eh, o para dar una imagen de que hay todo un tema corporativo, ¿no? Del Estado, es decir, tanto los dos poderes del Estado, que son los que llevan las riendas del país, estamos juntos para sacar adelante todos los proyectos de inversión, etcétera, ¿no? Pero bueno, el discurso que reemplazó a la ponencia que iba a tener ante la comunidad empresarial del mundo y ante los presidentes de tantas naciones que han asistido, lo reemplazó por una invitación turística, ¿no? Escuché hace unas horas el programa de Curwen y él no pudo contener la risa, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que la presidenta del Perú, en un evento empresarial, esté invitando a los inversionistas a que se paseen por el Perú? Dios mío. Bueno, yo también me río porque yo creo que no hay otra cosa. El discurso del pollo de Castillo se deja extrañar cuando escucho las tonterías que hace esta señora. ¿Cómo no se ubica? No, no. Miren, atrás de ella está el ministro de Economía. No le ha podido soplar, ¿no? Pasarle un papelito por debajo de la mesa. ¿Por qué no hablar estupideces? Este es un foro empresarial. ¿Cómo puede estar invitando al Perú porque el turismo es claro, pues el turismo obviamente genera divisas en todos los países, pero ese no es el asunto. Ella no está yendo de parte de PROMPERÚ a tratar de mostrar las bondades arqueológicas, culinarias, y que las tiene, obviamente, las tiene el Perú, ¿no? Bueno, esa representa al país, ni siquiera podemos burlarnos o reírnos o regocijarnos porque tenemos No, una no, posición no. completamente distante de ella. Ella representa al país. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible que eso esté pasando? Y la No, gente como que normaliza, como tú has usado la palabra hace unos momentos, ¿no? Normaliza esto y está bien, ¿no? Finalmente se tomó la foto con los presidentes. El día de hoy se han tomado una foto con todos los presidentes. Manuel López Obrador no quiso tomarse una foto junto a ella, solamente una foto con conjunto de todos los dignatarios que estaban presentes en el evento, ¿no? Muy bien, esta es la noticia más importante del día miércoles, creo yo. Censuraron finalmente al ministro del Interior, Vicente Romero, a pesar de que públicamente varios partidos representados en el Congreso habían firmado de manera conjunta un documento en apoyo a Vicente Romero. Todo parecía de que iba a ser simplemente un saludo a la bandera y ujú. la reunión sobre su censura no iba a prosperar, pero no, todos los pronósticos fueron errados, lo censuraron. Entonces, yo quería hacer, César, si me permites, un análisis del resultado de la votación. Básicamente, de manera uniforme, han votado los 22 representantes de Fuerza Popular en el Congreso para la censura. Los 10 representantes de Perú Libre también. Han habido votos diferenciados en algunas facciones de Perú Libre en las que han formado otros pequeños grupos congresales, ¿no? Han habido votos quizás divididos, pero finalmente lo más contundente ha sido lo de Fuerza Popular y de Perú Libre como, digamos, facción originaria. Son solo 10 congresistas. 11 en realidad, pero uno faltó. Ujú, exacto, uno no fue a votar. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, a Rosa María Palacios comentó desde su perspectiva
que Fuerza Popular quiere alejarse un poco de la mochila pesada que se está muy cerca del gobierno de Dina Boluarte. Él está haciendo todo mal, ¿no? Le está yendo mal en economía, le está yendo mal en la seguridad ciudadana, que son los dos problemas que la población los considera como los más álgidos en estos momentos. Eso superan el tema de la corrupción y el tema del avasallamiento de los poderes del Estado para la población en general, haciendo pues un recuento eh, prorrateado, ¿no? Hay algunas regiones donde le dan más importancia a la corrupción que a la seguridad ciudadana, pero bueno, estos son los grandes problemas nacionales y los está manejando muy mal. Entonces, a pesar de que Vicente Romero ha sido edecán de Keiko Fujimori en la época de que su padre fue presidente, así es que ¿por qué solamente eso será la razón por la cual Fuerza Popular ha votado así en bloque, de manera uniforme? Sí, es probablemente una de las razones, pero no creo que sea la única. El tema de que Keiko Fujimori muestre su poder es otro. Ya lo ha hecho en circunstancias anteriores, como estuvimos comentando, César, con ese comunicado de Fuerza Popular exigiéndole al gobierno que instruya a sus ministros a que no se pronuncien sobre el tema de los bienes incautados de alas peruanas y que eso lo manifestó el ministro de Justicia y el ministro del Interior también, de esos momentos, Vicente Romero. Entonces, que los instruya para que, en otras palabras, no se metan y se queden callados. E inmediatamente respondió Otárola, ¿no? Y también Dina Boluarte, que sí, que la independencia, los poderes. Entonces, es una muestra de poder, además del tema de alejarse eh, del gobierno, ¿no? Del muy mal manejo que está haciendo del país. Y es una cosa muy grave lo que está pasando, realmente. Va a venir el tema del niño costero, yo no sé cómo lo va a manejar, no sé cómo lo va a manejar. No hay ninguna inversión en prevención importante que se haya hecho en ninguna parte del país con respecto a eso. En fin. Creo que todo esto está preparando un terreno para la entrada apoteósica de Keiko Fujimori probablemente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que es un ejercicio de poder explícito, pero eso implica también un distanciamiento estratégico que es interesante porque salió la noticia de que se aprobó ya el asunto de la bicameralidad. Se pueden discutir las bondades o no de un sistema bicameral en el Congreso. En mi opinión está bien, pero el problema es la cápita que han puesto ahí de refilón, ¿no? Que es la reelección inmediata de senadores y diputados. Eso implica una cuña interesante, no una acuña, sino una cuña interesante. Están preparando, como te digo, el terreno para mantenerse aún más en el poder. Si es que dentro de los cálculos posibles, por supuesto, ya tienen el Tribunal Constitucional, ya tienen parte del Poder Judicial, si se hacen ya con la Junta Nacional de Justicia, los entes electorales, lo que sea, tranquilamente pueden ser elegidos, entre comillas, democráticamente y luego reelegidos, ¿no? Entonces, esto huele muy mal y es cierto que dentro del imaginario popular y con toda razón del mundo, la seguridad ciudadana, que en efecto está por los suelos, sea una gran preocupación. Pero creo que todo está imbricado, todo está unido, ¿no? La corrupción no permite, la corrupción estatal, la corrupción del Congreso, la corrupción policial, la corrupción no permite que haya, en efecto, una aproximación inteligente al problema, ¿no? Ujú, Ya se ha dicho y se ha repetido a más no poder que esto de comprar más armas no tiene ningún efecto real, sino invertir en inteligencia, ¿no? En inteligencia policial. Eso es lo que da resultados en cualquier lugar del mundo. En una mejor preparación policíaca, pues eso no está sucediendo. Entonces, ujú. esa es la impresión que yo tengo yo, de que todo esto está oliendo muy mal porque se avecinan tiempos, si es que consiguen, por supuesto, hacerse con todo lo que quieren, se avecinan tiempos difíciles, ¿no? Peores incluso. Tú has mencionado el problema del niño.
esto va a ser una catástrofe, pero la economía, yo no sé si es que este gobierno continúa, puede mejorar, ¿no? Porque ¿qué seguridad le están dando a los inversionistas? Y seguridad jurídica no la hay. Es tanta la fama ya que tiene el Congreso corrupto que no sé si inversionistas extranjeros quieran invertir apropiadamente en el país, ¿no? Salvo que lo hagan, por supuesto, de mafia a mafia, Ujú. y eso es otra cosa. Mm. Sí, yo tengo mis serias dudas de que en realidad venga dinero fresco. Básicamente, lo que creo que va a condicionar eh, la conducta del Perú es una espiral inflacionaria. Es la única manera de poder tener billetes circulando, Ujú, porque si no viene plata fresca, van a tener que crearla, a pesar de lo que pueda pensar el presidente del Banco Central de Reserva. La situación va a ser bien complicada. Y en relación a la policía, quería rescatar también un comentario que hizo César Hildebrand en su último programa el día lunes, este podcast que tiene todos los lunes en, en YouTube, ¿no? Eh, ¿Qué cosa ha invertido la policía? O sea, el presupuesto de la policía, ¿en qué se ha invertido? No se ha invertido en inteligencia, no se ha invertido en mantenimiento de los vehículos, no se ha invertido en compra de vehículos, no se ha invertido en alquiler de vehículos. Es decir, las tres cosas que podrían ser una fuerte herramienta para combatir la delincuencia en el país, no se ha invertido ahí. Se ha invertido en material antimotines. En eso se ha invertido, gases lacrimógenos, cachiporras, qué sé yo, cascos y todo esto que usan los policías, ¿no? Que pertenecen a... Lo que Aquino llamaba palitos para ablandar conciencias o algo así. Claro, entonces, imagínense pues, lo que ha pasado en el Brain con la captura de estos cuatro jóvenes relacionados con el Partido Comunista, que los llaman remanentes de Sendero Luminoso en el Brain, Ujú, ujú. ha sido un golpe muy fuerte para este grupo de narcotraficantes, porque eso es lo que son. La vez pasada escuché a antropóloga Antesana a comentar y definir lo que es esto. Cuando se habla de remanentes, de sendero, él claramente dice que no es así, que cuando Abimael Guzmán quiso tratar de hacer una especie de amnistía cuando estaba preso para que lo liberen y todo esto, fue ese grupito que se separó por completo de Sendero Luminoso y fueron a hacer actividades básicamente de narcotráfico. A eso se dedican, Ujú. que se han investido de una ideología política para tratar de enmascarar sus actividades ilícitas. Esa es otra cosa, pero si nosotros los llamamos de esa manera, vamos a seguir con la idea de que Sendero Luminoso está ahí, Sendero está ahí, Sendero está ahí, vienen los terrucos y todo este tema, ¿no? Cuando son básicamente un grupo de asesinos y delincuentes que son narcotraficantes. Muy bien, se ha hecho una operación de inteligencia donde no se ha disparado ni una sola bala, Ujú. ¿no? Y se ha podido capturar después de haber hecho un seguimiento de meses para poder encontrar a estos jóvenes delincuentes. Delincuentes que incluso han estado involucrados en asesinatos. Así es que esa es la idea, ¿no? Ya lo ha hecho el GEIN con un fortísimo golpe a Sendero Luminoso, lo debilitó por completo, ¿no? Ujú. Y lo que ha pasado ahora en el Brian. Y si tienen algún plan adicional para encontrar los cabecillas, que va a ser muy difícil, porque ellos están metidos en la espesura de la selva, muy complicado, pero eh, esto, pues, ¿no? De seguir y estar ahí desarrollando un plan estratégico de inteligencia prolijo, esos son los resultados, No, y ¿no? eso demora. Pues el problema es que políticamente, cuando un gobierno es corrupto o está en problemas, quiere resultados inmediatos, quiere primeras planas de éxitos Ujú, y un procedimiento lento, un procedimiento casi científico, no da resultados inmediatos, ni a veces espectaculares, ¿no? ujú, Y eso es un problema, pues es un problema y creo que toda la población tenemos que entender que esos son los resultados que valen, ujú, no los de primera plana que capturan 3, 4 o por 10.
y los enmarrocan y los llevan, porque simplemente son la plana menor o los chivos expiatorios. Cuando yo dije la corrupción de la policía, otra vez, es una tendencia natural humana, ¿no? Usamos los sustantivos ah, para catalogar a los grupos sin pormenorizar, ¿no? Obviamente, creo yo, espero que quienes me escuchen o te escuchen a ti sepan las diferencias cuando hablamos. La Policía Nacional en un conjunto abstracto, ¿no? Porque dentro de la Policía Nacional, si vamos a la realidad, hay personas muy buenas, hay personas mediocres, hay personas malas, ¿no? Corruptas, lo que sea. Todo ese conglomerado está allí. Es imposible saber quién es quién específicamente. Mil perdones por hacer esta generalización, pero los resultados a vista y paciencia es que una gran parte de la Policía Nacional está contaminada de corrupción y se justifica a sí misma porque todo el sistema político está a su altura, ¿no? Si el Congreso se manifiesta constantemente de una manera tan políticamente perversa, ¿cómo le podemos exigir a veces, ¿no? Altura moral a otras instituciones? La ciudadanía lo puede exigir, pero de un corrupto a otro corrupto, la exigencia es ridícula. Dicho esto, cuando se habla de los venezolanos, mi gran preocupación es que caigan todos en el saco, ¿no? Que haya una discriminación absurda. Tenía un tío de cariño, el señor Hirata, un inmigrante japonés que tenía una tienda en Trujillo, en Salaverry, si mal no recuerdo, y en la época de la guerra, bueno, ¿te acuerdas tú? Todos los ataques que hubo a los comercios japoneses, ¿no? Que eran peruanos japoneses, pero entraron, hurtaron, quemaron, fue terrible, y ahí perdió todo su negocio el tío abuelo Hirata. Yo conocí a la familia, era un hombre muy estoico, pero otra vez, ¿no? En ese momento hubo una histeria colectiva contra los japoneses, entre comillas. Veían a alguien con rasgo oriental y inmediatamente lo atacaban, lo insultaban, qué sé yo. Entonces esa histeria colectiva siempre me ha parecido horrorosa. Lo mismo que la discriminación racial, es decir, todos los negros son así, todos los indios son asá, todos los cholos son asá, ta, 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 o todos los blancos, por último. Entonces llegamos a una generalización que lo único que hace es pervertir nuestro razonamiento. Y dicho esto, porque me preocupa que nosotros también, o yo al menos, caiga en lo mismo, ¿no? A la hora de hablar de la policía o a la hora de hablar de los delincuentes o lo que sea. El Congreso, cuando hablamos del Congreso, bueno, casi acertamos, ¿verdad? Eh, pero, en fin. No casi. Sí, pero nosotros también hemos hecho énfasis, César, en todos los programas que hemos tocado el tema, de que hay guetos de personas honorables en todas Ah, las sí, instituciones, sí, sí, en sí, la sí. Fiscalía, en el Poder Judicial, en la Policía, en la Marina, qué sé yo, en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Acuérdense del sindicato de la Defensoría del Pueblo que trató de que se eligiera por orden de, o sea, por meritocracia al nuevo defensor del pueblo y fracasaron, pues. Ujú, Pero ahí hay gente que lamentablemente muchos de los que representaban el emblema de lo que ha sido durante años la Defensoría del Pueblo del Perú han renunciado, ¿no? Porque no han podido coexistir con el actual defensor del pueblo por las estrategias totalmente mafiosas que está tratando de implantar en su gestión. Sí, y un comentario con respecto a este ministro que ha sido censurado. Se vocea que pudiera reemplazarlo el ex ministro aprista Hidalgo. ujú, Entonces es importante recordar quién es este personaje. Después ha estado en el Parlamento, ¿no? O sea, ha sido obviamente una pista con carnet. Cuando ocurrió el escándalo de los petroaudios,
se hizo un allanamiento en las oficinas de Business Track, que era el grupo de gente que eran mercenarios del chuponeo, porque Ujú. han trabajado con muchos políticos para tratar de grabar escuchas ilegales. Entonces, habían ahí una serie de CPUs y de USBs muy importantes y que se mantenga estrictamente la custodia de esos bienes incautados para el proceso. Eh, el ministro del Interior, a quién designó como encargado de esta investigación de Binestrat? Al jefe de la Dinandro, al jefe de la Dinandro. Es como que hubieran escogido al ministro de Cultura para que investigue a Business Track. Algo así de descabellado, ¿no? Y ese es el señor Hidalgo. ¿No? Ha sido jefe de Dinandro. Y obviamente se perdió valiosísima información en relación a los CPUs y a los USBs, a las memorias USBs que habían sido incautadas. Se perdió toda esa información. Entonces, obviamente, esto favoreció a la impunidad. El personaje más comprometido en todo eso era Alan García. Entonces, Ujú. bueno, pues salió libre y Polión Paja. Además que Gladys Echaíz no quiso que lo investigaran por el tema de los petroaudios. Así es, así es. Entonces, toda esa amalgama, ¿no? Mafiosa, corrupta, vuelve, ¿no? Vuelve quizás en reemplazo del ministro censurado. Ya retiraron la famosa estatua. ¿Cuáles son las características de esa estatua? Al margen de lo pertinente o impertinente de haberla puesto ahí, ¿no? ¿Por qué uno piensa en la guachafería? A ver, ¿por qué no en una obra de arte? ¿Cuáles son las características de una estatua en honor a alguien? Napoleón o Albert Camus, eh, Leonardo da Vinci, digamos, por mencionar algunas personalidades. Es que no solamente representan a la persona, sino a un personaje. Es decir, es un símbolo de algo. Por ejemplo, del coraje en el caso de Napoleón, por decirlo, de cierta dosis de sabiduría mística en el caso de Leonardo, de una honestidad a prueba de balas en el caso de Albert Camus. Es decir, simboliza, el artista ha tratado de plasmar no a la persona, sino a su símbolo. En el caso de Acuña, yo creo que el artista, primero que ha sido de un realismo impresionante. En segundo lugar, ah, si ha logrado simbolizar algo, es la guachafería total. Lo cual, perdónenme, sé que está muy mal burlarse de estas cosas, pero fíjense la posición de las manos, por ejemplo, ¿no? Esa posición antiheroica. Imagínate tú a Julio César, una estatua de Julio César en esa posición. Pierde toda dignidad, ¿cierto? La sonrisa, además, una sonrisa, no quiero ya hablar de qué puede interpretarse esa sonrisa, pero en todo caso, toda la dignidad que podría haber tenido una representación simbólica de homenaje, por ejemplo, un fundador de la universidad, lo que sea, se pierde absolutamente con la posición de las manos, la sonrisa y el color. Por supuesto que está nueva la estatua, pero el color oro de la estatua, ¿verdad? Es decir, el símbolo del dinero, de la complacencia. Entonces, si la artista tenía esa intención, la consiguió perfectamente. Quizá por eso la sacaron, porque era demasiado verdadera, porque era de un realismo ya catastrófico para cualquier campaña política. Eso es impresionante, ¿verdad? Impresionante. Sí, la verdad que el artista ha sido muy fino en el detalle de los gestos, de la cara, ha sido igualita, ¿no? Este, Ese es el problema, pues. Ese ha sido el Ahora, problema. el asunto es que yo nunca he visto una estatua mm, o un busto, por ejemplo, los que vemos en el Hospital 2 de Mayo, afuera, en las afueras, ¿no? De todos estos médicos que han sido personajes emblemáticos, o Ujú. del busto de Daniel Alcides Carrión.
¿no? Acuérdense del drama de Adrián Asilio Carrión en la sala Santana del Hospital 2 de Mayo, Ujú. ¿no? Yo he hecho mi internado ahí. No es un hospital precioso, ¿no? Lleno de historia, lleno Sí, sí, de, sí. no, uno respira cultura por donde va, es un hospital precioso para mí, ¿no? A pesar de lo antiguo, ahora se ha modernizado mucho. Para lo que iba, los bustos, ¿ustedes han visto algún busto riéndose o sonriendo? Hay un busto de Voltaire, pero es que es el símbolo, ¿no? El filósofo que ríe, el filósofo que ironiza, el filósofo que se ríe del poder, pero su risa no es esa risa tonta, perdónenme, ni con las manos adelante así y con la pancita empujando el saco, sino es una risa precisamente de burla, pues, ¿no? Es la risa de Claro, pero Voltaire. tiene una intencionalidad de representar, como tú Ah, dices, el exacto. personaje, ¿no? Pero acá no, o sea, no sé, pues no es copia, es plagio. Ya plagiaron la risa. Bueno, no es plagio, no sé, ya, la verdad que las palabras se me enredan en la cabeza. No, pero muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no, 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 por favor, no la vayan a demandar al artista por plagio. Por plagio de la realidad, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, Oye, César, yo quiero terminar mi participación, permíteme, con un comentario que ya te lo había adelantado de Farid Tahat en relación a la insistencia de Montoya, en relación a denunciar el Pacto de San José y salirnos de la Corte Interamericana, ¿no? Para empezar, la Corte Interamericana es diferente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ujú, Comisión Interamericana de Derechos Humanos nace de una carta de la OEA. ujú, Los países que pertenecen a la OEA, bueno, obviamente con su autorización, están sujetos a una evaluación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, si la Comisión Interamericana decide acceder a hacer una evaluación y posterior recomendaciones a una situación X en un país firmantes del tratado, lo puede hacer o solicitándola o por alguna petición de los gobiernos, ¿no? ujú, Si un país quiere desconocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que salirse de la OEA. Tiene que salirse de la OEA. Eso no es pertenecer a la OEA y desconocer las competencias en relación a las recomendaciones que pueda hacer la Comisión. ¿Qué países se han salido de ahí? Se han salido Nicaragua y Venezuela. Y se han salido de la Organización de Estados Americanos. ujú, Entonces, a ellos ya la Comisión Interamericana no tiene alcances de evaluación y recomendaciones. Para salirse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto de San José, se tiene que denunciar. Y este es un proceso, porque ese es un tratado que han firmado los países miembros, ujú, ¿no? ujú, Entonces son cosas diferentes. Ahora, cuando una y otra vez eh, el almirante Montoya habla sobre la soberanía del Perú, que está siendo mediada por intervención de cortes supranacionales, la Constitución lo estipula muy claramente. En un artículo determina lo siguiente, estoy hablando del concepto, no estoy ujú, leyendo textualmente, que si una persona, si un peruano de nacimiento ve que habiendo hecho uso de todas las instancias judiciales para tratar de defender o preservar sus derechos y estos no son atendidos de la manera que él espera, puede acudir a una corte supranacional en la cual el Perú es miembro, es decir, que haya firmado un tratado. ujú, Entonces, la misma constitución lo permite. Esto no es violación de la soberanía nacional. El Perú ha sido soberano en firmar el tratado o la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, se habla de sesgos, cosa de que también ha repetido una y otra vez y la reafirma el actual canciller. Cuando una persona o una organización tiene sesgos, tiene un solo tipo de sesgo. Es decir, un fascista tiene un sesgo fascista, pues, ¿no? No va a tener un sesgo fascista y un sesgo comunista. Igual, un comunista puede tener un sesgo comunista, no puede tener ambas cosas, ¿no? ¿Quiénes son
los países que han denunciado el pacto de San José: Venezuela y Trinidad y Tobago, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Y cuando han habido opiniones de la Comisión Interamericana y han sido sustentadas en alguna resolución de la Comisión, han ido principalmente en países de la esfera comunista. Según Ortega, perdón, y según Maduro, son súbditos del Imperio Yanqui, ¿no? Tanto la Comisión como la Corte. Te comentaba esto, César, porque en algún momento esto va a pasar. Yo avisoro que el tema de la Junta Nacional de Justicia va a ser un hueso muy duro de roer para esta amalgama mafiosa que está comandada desde el Congreso y con anuencia del Ejecutivo y algunos órganos autónomos, como la Fiscalía, por ejemplo. Ujú. Va a ser muy difícil. Van a dar lucha, sí, es verdad. Esto va a ser, y yo pienso que al final probablemente la Corte Interamericana intervenga, quizás no en relación al tema de la Junta Nacional de Justicia, pero quizás sí en lo relacionado al fiscal Rafael Vela y al fiscal Domingo Pérez. Yo veo que esto está caminando hacia ese lado y quizás veamos antes de lo que podamos esperar con la Junta Nacional de Justicia algún pronunciamiento de la Corte con respecto a estos abusos que están haciéndose contra estos dos fiscales. Muy bien, con eso quería terminar, César. No sé si hay algo que quisieras agregar a todo lo comentado o algo en especial. A mí me parece muy importante el problema del aborto en el Perú, como No. lo que se ha aprobado. Y eso es un tema que genera mucha controversia, por supuesto, pero la manera en que se ha abordado y la forma en que se está tratando me parece muy peligrosa para muchísimas mujeres en nuestro país. Y en segundo lugar, recordar a partir de lo que tú has dicho, ¿no? Esta idea de la intervención de los estados o de organismos internacionales en los asuntos internos del Perú. Primero que estamos hablando de defensa de derechos humanos y los derechos humanos no tienen nacionalidad. Ese es el principio de la Carta Magna de las Naciones Unidas. Y el Perú, como la mayoría de las naciones en el planeta, lo ha firmado. Ujú, Eso implica que en mi caso, por ejemplo, yo soy noriano, trujillano, liberteño, eh, norteño, peruano, latinoamericano, americano, occidental, peruano occidental, por decirlo de alguna manera, terrestre, ¿no? Pertenezco al sistema solar, etcétera, etcétera. Pero hay niveles, pues. Y el nivel en el cual está hablando las Naciones Unidas es el nivel en el cual todos nos tenemos que reconocer como seres humanos y, y de esa manera presentar nuestras quejas, ¿no? Son esos tratados internacionales para defender al ser humano, no al peruano, no al neozelandés, no al africano, no, al ser humano en general. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender y esa es la importancia de haber firmado estos tratados que son en defensa de las personas. ¿Sí? ujú. Sí, César, bueno, ya para despedirme y despedirnos, creo, quiero invitar a todos que nos siguen a que visiten los programas anteriores del Erizo y el Zorro. Nosotros, a propósito de lo que es hablado del aborto, tuvimos una conversación muy interesante con Jessica Calizaya, una psicóloga. Se llama La niñez frente a la violencia y abusos sexuales en la infancia. Los Ujú. invito a verlo. Y bueno, César, ya nosotros nos estaremos viendo el día lunes en el siguiente programa. Listo. Un abrazo Mm. enorme, Raúl. Ok, nos vemos, César. Cuídate. Chao. Adiós.